ella trataba de evadir el tema. Entonces le ¿Ya? decía como, ok, o sea, yo no le estoy preguntando eso, ¿por qué no me contesta lo que le estoy preguntando? ¿Ya? Entonces se supone que si están preparados como gobierno, ¿por qué no pueden Claro. dar las respuestas claras y se van por las ramas? Claro, lo que pasa es que también hay, ahora que topas el tema de gobierno, o sea, tenemos un problema de gobernabilidad, nosotros muy feo, y que no es nuevo además, porque cuando uno estudia la historia de este país, y yo soy antropólogo y también he tenido que estudiar la historia del Ecuador, entonces, cuando uno estudia la historia del Ecuador, y eso solo para remontarme desde la fundación, porque de ahí hay otros problemas hacia más allá. Pero desde la fundación, en el 13 de mayo de 1830, es decir, tenemos los mismos líos de esa época y ahora. Es decir, la política se repite exactamente, es similar, digamos. Entonces, no tenemos gobiernos, no tenemos gobernabilidad, un buen gobierno que esté ocupado en el interés común de la gente, en el interés, digamos, de la sociedad. No están básicamente han estado toda la vida interesados en el bolsillo, o sea, para decirte en palabras así muy, muy sencillas, pero en realidad lo que quiero decir es que detrás de eso hay intereses económicos muy fuertes y que han venido controlando pues, el país y son las élites poderosas que nosotros les hemos llamado burguesías, oligarquías, etcétera. Es decir, y son grupos muy minúsculos que han venido controlando la historia del Ecuador, el país en general, y los que gobiernan han sido ellos. Entonces, mira, eso en el caso de ahorita es igual. El presidente Lenín Moreno, después de que entró de presidente, les entregó a los poderosos de este país el gobierno, porque en el periodo de Correa había habido ya, digamos, una cierta separación. Por eso es que es la bronca con el Correa porque no les permitió, digamos, que sigan manejando el país. Entonces, no le van a perdonar igual eso. Pero bueno, en el caso de ahora es que el presidente les entregó todo el poder a lo que se llama, a ver, hay una palabra que usamos nosotros que se llama la plutocracia. La plutocracia significa el gobierno del pueblo. Entonces, eso es lo que ha hecho Lenín Moreno y bueno, y tú ves que no gobierna él, está gobernando este grupo, pero ahora hay que entender que como la sociedad se ha mundializado desde hace décadas, por lo menos desde los 80 para acá, eso se volvió más fuerte, es decir, hay poderes también transnacionales que están detrás, si controlan la economía ecuatoriana, hay varios grupos poderosísimos que controlan el petróleo y las empresas también. Entonces, esos tienen poderes muy fuertes sobre el gobierno. Por eso es que te digo, el gobierno no está gobernando. Y claro, y todas estas empresas, pues tú sabes muy bien que ninguna empresa trabaja para el pueblo, para la gente, trabaja para el dueño, el que controla su economía. Es decir, es el dueño de la empresa que controla Más que medios todo de comunicación. beneficiarse ellos mismos. ¿Cómo? Más que todo beneficiarse ellos mismos como empresa. Claro, eso te digo. Entonces, es decir, eh, ahí puedes entender, porque ahora la pandemia, pero antes ya, por ejemplo, cuando ha habido revueltas en el Ecuador, ya se ha ido mostrando con claridad, por ejemplo, lo que pasó en octubre nomás, se mostró con claridad, es decir, cuál era la situación del país, pero en esta pandemia sí queda clarísimo, es decir, uno no debería tener ojos para no ver, pero está al claro eso, es decir, cuál es la situación del país exactamente. Mira, este debacle del sistema de salud. O sea, no tenemos una organización de la salud en el país. O sea, el Estado no está preocupado de eso. ¿Qué más? El tema social. Imagínate, ¿qué es lo que está pasando? Y eso porque sabemos solo de Guayaquil, pero a mí me preocupa a veces qué está pasando en otras provincias donde no tienes medios de comunicación ni te cuentan. Y sobre todo en el campo, en la ruralidad. Sí, pobre Pero, o sea, gente. según salían en redes sociales que iban a botar los cuerpos allá como a donde los pueblitos, así, iban a Claro, botar allá literalmente los pueblos, y, perdón, los muertos. Y, o claro. sea,
Me parece mal, porque dice que está todo controlado y que ellos están haciendo lo mejor que pueden y todo, pero yo considero que no. Aparte, o Sí, sea, sí. por ejemplo, incluso en la cuestión de educación, o sea, Ajá. primero dijeron que estaban súper preparados para poder empezar a dar clases en línea y tiempo después cancelaron las clases. Entonces, o sea, yo le pregunto a usted, a su criterio, ¿usted cree que como sistema educativo en general estábamos preparados para empezar No, clases en para línea? nada. Para nada. A todos nos cogió. Mira, por ejemplo, a mí también, por decirte mi caso personal, pero digo, para nada nos cogió así desprevenidos a todo el mundo. Yo estoy, por ejemplo, en otra casa. No estoy en mi casa porque nosotros en la casa tenemos un sistema de internet, es decir, simple para 4 personas ahí, pero porque yo no requería de eso para mi trabajo, o solo usábamos un poco para conexión de teléfonos y esas cosas, porque en el trabajo, como se pasa más en el trabajo que en la casa, entonces usas el de la institución. Pero ahora que se presenta, resulta que me dicen trabaja en línea, las clases deben ser virtuales, usa Zoom, etcétera. Esa cosa caída, o sea, se cae el sistema, no podía. Por eso es que yo la primera semana tuve dificultades porque, es decir, no me daba el sistema y yo estaba cabezón, me dolía la cabeza porque no podía resolver los problemas. Entonces yo me cambié, estoy en la casa de mi cuñado y bueno, aquí tienen fibra óptica, entonces la conexión es estupenda. Entonces, pero te das cuenta, pero desprevenidos a todo el mundo, ¿quién iba a pensar? O sea, a Profe, nadie, ningún estudiante, por ejemplo, ustedes supongo, ¿qué van a estar pensando? Pues que les va a venir una cosa de eso brutal. Y ahora ves, estamos en esa condición y yo, por ejemplo, veo estudiantes que no se conectan nunca y claro, y son gente que viene de provincia o está en provincia o qué sé yo, son gente, por ejemplo, que son de la Amazonía, porque hay de otros lugares. Y yo te estoy hablando como profesor de varios cursos, porque nosotros tenemos muchos cursos y de otras carreras. Entonces hay gente, por ejemplo, de la Amazonía o de los páramos andinos y pobre gente. Entonces, o sea, uno tiene en eso, la universidad ser muy, muy compasiva, entender profundamente ese dato, igual con ustedes, o sea, los profesores. Entonces, solo para darte un dato así, imagínate, o sea, a todos nos cogió muy desprevenidos, incluyendo al gobierno, y por eso te decía, en el caso del gobierno, se deja ver todo lo desorganizado, lo que no hay política, porque no hay política pública, no hay política por el interés de la colectividad, por los intereses comunes. Entonces, eso es muy grave, o sea, en una sociedad así. ¿Qué me decía alguien? Estaba por ahí queriendo hablar. yo, profe, yo. Sí, Como que regresando un poquito a cuando hablábamos de lo que es en sí el virus, se podría decir que como que viéndole desde la parte científica y que la naturaleza lo creó, que es un proceso evolutivo, que tal vez, no sé, se creó a partir de otras bacterias, otras moléculas, bueno, no sé. Y este evolucionó, también podría mantenerse esa hipótesis. Y bueno, esa es mi pregunta. Y si es que como va transformándose, va mutándose el virus, sería como que algo full determinante, no sé, algún factor muy visible para nosotros ver el proceso de evolución, tal vez de un cuerpo, de una especie, algo así. eso te decía, es una hipótesis que yo decía inicialmente cuando empezamos esta conversación, pero eso está por probarse, o sea, habría que demostrarlo, porque en realidad el virus está, es decir, está en animales, incluso en el ser humano también, o sea, nosotros tenemos coronavirus, lo que pasa es que no en la forma en cómo está ahorita, sino en forma natural, pero no es ofensivo, o sea, es un virus que está en ciertos animales, eso está demostrado ya científicamente de que todos, en realidad, por ejemplo, los perros, los gatos, etc., llevan el virus, pero es inofensivo, es decir, no está activado. Eso, por ejemplo, ya nos llevaría a la otra hipótesis, a la de que entonces es creada. Es decir, ahí hay modificaciones, hay una experimentación ya con el virus y, bueno, tal vez se les escapó,
podría ser una subhipótesis. La otra es que también se hizo conscientemente, es decir, una vez creado, entonces le pusieron ahí en ese mercado y bueno, y hubo un primer contagiado y ese primer contagiado hizo todo el resto del trabajo, es decir, contagiar a más. Una persona puede contagiar a 1000 personas, imagínate. Y te digo esto porque el caso 31 de la señora en China, que hicieron un estudio de eso ya, es el caso 31 o el contagio 31 y muestra que esa señora sí se movilizó por todas partes, porque es así, pues, o sea, los seres humanos estamos moviéndonos, que te encuentras con tu papá, tu mamá, tus hermanos, que el vecino, que el amigo, la amiga, y ese amigo todavía a su vez se conecta con otros, o sea, una persona contagia a un montón de gente, entonces hicieron ese estudio y el caso 31, imagínate, de la señora, contagió a 1000 personas, porque hicieron los rastreos ya de, de con quién se contactó y estas siguientes con quienes estuvieron en contacto, etc. Lo mismo que aquí, es decir, aquí hubo el primer caso, por ejemplo, fue el holandés, y no le pararon bola, y después el caso de la señora que vino de España, a Guayaquil, bueno, y ahí empezó todo el rollo, ves si estamos en lo que estamos, es decir, hay esa conexión, digamos. Eso también muestra por el lado más bien ya de la antropología, a ver que es la materia, pero que vale la pena conversar esto. Es decir, por el lado de la antropología, eso muestra las relaciones sociales, cómo las construimos unos a otros, y que somos seres humanos tremendamente sociales. Imagínate que yo creo, en un PowerPoint que presentaré más adelante, voy a justamente a ir mostrando eso, es decir, la relación que construimos. Somos relaciones, construimos relaciones exorbitantes socialmente hablando. Entonces, solo el coronavirus ya nos muestra esa dimensión. Pero bueno, regresando a tu pregunta, básicamente creo que es hipotética esa y como repito, hay que mostrarla con datos, con información, a ver si es cierto, porque si no es cierto, entonces la otra hipótesis es más factible. Factible, pues, significa que puede ser hecha en los hechos, si se hacen los hechos. Es la factibilidad de algo, lo que puede ser cierto. Esa es la Profe, factibilidad. Sí. ¿y cuánto tiempo cree que estaremos así? O sea, sin Uy, no hay poder salir de tiempo. casa. Mira, no hay tiempo porque lo que pasa es que mientras no exista una vacuna, un remedio, pero es vacuna, que es un no es, a ver, no es antibiótico porque no es bacteria, es inflamatoria, digamos, o infecciosa. Entonces, la vacuna debería ser antiinfección para que no se esparza. De hecho, están haciendo experimentos, por ejemplo, con células madre que están dando ciertos resultados. En China mismo han hecho ya, están haciendo ya, pero en otras partes como en Europa también están haciendo, en España, por ejemplo, practicando con madres, células Pero madres. eso es en los países que son potencia. Claro, pero están De ahí recién para que experimentando. llegue acá. No, pues en el Ya caso no es lo morimos mismo. todos. Yo cuando supe de la noticia, yo estuve en Colombia en esos días, y cuando supe de la noticia dije, me espanté porque dije, si llega al Ecuador eso barre con la población. Eso pensé. Ah, entonces, profe, Ah, con las justas regresó de Colombia. claro, yo regresé con las justas porque tenía que venirme dado que ya estaba la noticia, pero eso pensé justo por lo que tú preguntas. O sea, pensé que al llegar a este país eso barre, y no solo en nuestro país, sino otros países. Porque imagínate las condiciones, que lo que estábamos hablando hace rato de la política pública, la preocupación de los gobiernos por la gente, que no les interesa, les importa un bledo, como el mismo presidente dijo alguna vez, a mí me importa un bledo el país. Entonces, ahí está, ahí tenemos, mira lo que pensaba. Bueno, entonces, pensaba eso, y bueno, y yo espero que la gente más bien se cuide, porque la cuestión es un poco quedarse en casa, que es duro, pero por lo menos así no puede contagiarse con el resto. Entonces, eso va de largo,
mientras la gente también, ahora, el problema de nuestra gente también es, imagínate, ¿qué hace una persona que vive del día a día, que sale a la calle a trabajar y vende, por ejemplo, un vendedor ambulante y vive de eso y que no gana mucho, por decirte un caso? El otro caso del señor que tiene una tienda de abarrotes ahí o qué sé yo, un micromercado y vive de eso y bueno, y vive de la semana. Imagínate, ¿qué hace la pobre persona? Que son un montón, mucha gente o millones de gentes que viven en esa condición, necesitan comer todos los días. Es decir, es como para desesperarse, que es lo que estaba pasando en Quito ya, hace rato mismo. Y en Guayaquil es peor la cosa, porque en la costa es peor. Sí, Además, porque o sea, súmale el calor en la la costa. gente se empieza a desesperar estando en casa sin ganar un centavo y se ha visto incluso ya a vendedores ambulantes ya en la calle. Claro, La eso te digo, o desesperación de sea, no ganar un centavo. entonces, ¿cómo pedirle a la gente que se quede en casa cuando vive del día? Las clases medias que llaman, entre comillas, porque en realidad no existe clase media, pero la, las clases asalariadas que vivimos de un sueldo. Mira, hasta que te pagan, estás más o menos bien, porque te están pagando. Pero el rato que te despiden, si la empresa te despide, pues sencillamente quedaste en la calle. Y lo que tienes, si tienes ahorrado, te durará para un cierto tiempo. ¿Y después qué? Entonces la gente se empieza a desesperar. Y eso convulsiona, porque es más convulsión social, además de la catástrofe que se origina ahí. Entonces es complicado. Eso nos lleva a reflexionar. Entonces, mira qué sociedad es la que tenemos que organizar ahora en adelante. Por ejemplo, el tema de la salud debe ser mundial, no puede seguir siendo solo nacional, sino mundial. Es decir, cómo el mundo hace frente a una pandemia como estas, que probablemente vendrán en el futuro, porque ahora los problemas ya no son solo locales ni nacionales, sino también son internacionales, es decir, han desbocado. Y claro, y es entendible eso porque estamos en una sociedad ahora globalizada y todo se ha globalizado, a excepción del trabajo humano que no se globaliza, pero las finanzas, la economía, la comunicación social, todo eso está globalizado ahora. Pero el trabajo humano no, el trabajo humano es como el presidente de Estados Unidos estaba pensando y sigue pensando aún de poner ahí más de 1.700 kilómetros de muralla entre México y Estados Unidos para que no pase la gente. O sea, una cosa brutal así. Entonces el trabajo humano no está globalizado. Por eso es que hay un desbalance entre el capital y el trabajo humano. Entonces la pregunta que tú me haces, mira, no tenemos ahí como un horizonte en este rato como para decir, a ver, esto va a pasar, por ejemplo, a finalizar este mes de abril, ¿no? Incluso sigue subiendo el número de contagiados y el número ¿cómo se llama?, de muertos también. Ayer nomás ya nos llegó al WhatsApp, yo doy clases en una carrera que se llama gestión local, y allí murió ya ¿cómo se llama?, la esposa de un compañero estudiante, imagínate. En Guayaquil murió, de lo que igual nos mandaron la semana anterior, murió un profesor de la universidad. Es decir, solo para contarte cómo sigue eso aumentando, y nosotros tampoco estamos libres. Entonces, ese pico no es que ya termine. O sea, la única, como te digo, salida que tenemos es quedarnos en casa lo que podamos, porque y el tema del trabajo que es fundamental, imagínate cómo hace la gente. Oiga, Licen, pero, o Sí, sea, si se supone que vamos a ir de largo y así, ajá, am, en el ámbito educativo, por ejemplo, hay muchas personas que comparten una misma computadora para dos, tres personas. Entonces, o sea, ¿qué medidas pensará tomar o sea, el sistema de educación? Porque imagínense, o sea, no todos tienen la disponibilidad de estar todo el día en la computadora. no, claro, Y muchos, o sea, por ejemplo, en la misma computadora están dos, tres personas,
teniendo que estarse turnando la computadora sin contar con que el papá o la mamá también trabajan a través de la computadora y cómo esperan a que tengan un buen rendimiento, ya sea en la escuela, colegio o universidad, si hay este tipo de situaciones, Sí, porque sí. no todos tienen la disponibilidad de tener 2, 3 computadoras. No, claro, claro, es que Además que no es lo mismo recibir una clase presencial con todos los 5 sentidos puestos en aula a tener una clase virtual, teniendo muchos más factores dentro de casa no, que lo claro, pueden distraer y todo. Es muy complicado. sí, sí, sí. Eso te digo, o sea, ahorita es un paliativo ahí, como un remedio medio casero esto de hacer clases en línea, porque de hecho salió un artículo en New York Times de Estados Unidos donde decía que la educación virtual es para pobres y estúpidos. Yo les mandé allá a los compañeros porque hay gente, incluso empezando desde el mismo rector, que él cree que la educación virtual es lo mejor que nos puede generar como es mejores posibilidades y educación en línea, cosa que no es cierto. Mira, yo mismo te digo porque yo hice una especialización en Brasil hace años en educación virtual, pero más bien en tecnologías de la información y la comunicación, y te lo digo con razones, porque no es lo mismo estudiar en línea que estudiar presencialmente. Entonces, en línea te sirve, sí, te ayuda un poco, es una ayuda, como puede ser cualquier otro medio, y eso está bien, pero no es suficiente, como ustedes mismos dicen. Es que hay que ir a la universidad, hay que sentarse con el profesor, discutir entre compañeros con el profesor, hay que ir a la biblioteca, hay que investigar. Por ejemplo, ahí hay otro tema del tema de educación que me estabas hablando. El desarrollo de un país se da por la investigación y la educación, o sea, educación e investigación. Sí, solo así avanzan los países. Pero en este país, imagínate, en lugar de aumentar el presupuesto para la educación, el gobierno del Ecuador lo que hizo es bajar millones de dólares al tema educativo. Por lo tanto, hay que quitarle la plata a las becas para los estudiantes, hay que quitar la capacidad de compra de los libros, aunque sea físicos, porque es cierto que están en la web también, pero no es lo mismo. Y hay que tener libros, grandes bibliotecas, hay que construir eso, porque allá es donde descansa la ciencia y el conocimiento, hay que tener bases de datos y hay que comprar bases de datos, porque también se hace eso. Entonces las bibliotecas se equipan pues con todo eso. Entonces ya el estudiante, mira, tiene que ir a eso, utilizar eso, pero esos son procesos de investigación, pues. Entonces, ¿qué hacemos en la clase? Pues el profesor tiene que ayudar a que el estudiante pues aprenda a investigar, aprenda a incorporar información, a procesar información, a obtener datos, procesar los datos, analizar datos, etcétera. O sea, todo eso es investigar. Y sobre la realidad, además, porque nosotros, la ciencia se construye sobre la realidad, no es ficticia. Entonces se trabaja con la realidad, con el mundo que nos rodea, cómo está ese mundo, etcétera. Entonces, imagínate lo que no hay plata para eso, porque dicen que es gasto. O sea, el concepto, mira, ahí empieza el concepto en la economía, gasto. O sea, educarse es un gasto. Y no es lo mismo para, por ejemplo, Correa, me acuerdo que usaba el término inversión. Correcto, estoy de acuerdo con el término. Es que en educación es inversión. Por supuesto que no inviertes para ya mañana, pero tienes una inversión a largo plazo, por lo que acabo de decir. Entonces, un país, imagínate, que invierte en educación, pues va asegurando su desarrollo en todos los sentidos de la vida en la sociedad. Entonces, hay que invertir en educación. Por eso nuestros papás también invierten en educación en nosotros. Y la gente sabe decir, bueno, yo te doy educación porque es la mejor herencia que te voy a dejar. Claro, es correcto, pues, o sea, y está bien, así es, pues. Luego también saben decir los papás, bueno, quisiera que me superen a mí los hijos, porque, y está bien, o sea, es así, pues. Entonces, mira, ese es el tema, es decir, para el gobierno es un gasto, para nosotros es inversión, pero resulta que el gobierno no está haciendo inversión, o sea, a todo lo contrario, quitando los dineros públicos para la educación y después para el pago de deuda pública, privada, a esos organismos que piden el dinero, como el Fondo Monetario Internacional, etc. Entonces, es grave el asunto, o sea,
para nada de acuerdo con eso, pues sí. Yo esperemos despertar, porque como Profe, decía, te podría decir que la principal problemática es que el gobierno prioriza otras cosas en lugar que la educación, la salud, y empieza a sobreendeudarse, pero porque, como la expresión lo dice, roban mucho el dinero de los ciudadanos. Entonces creo que ese dinero también que nos está faltando podría ser mejor invertido en nosotros. Creo que ese es el principal problema, el robo que tienen con recursos del pueblo. sí, 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 correcto. Mire, eso se llama corrupción. Es decir, no hay Estado en el mundo que no sea corrupto, porque el Estado en realidad nace en el seno del capitalismo, ya en el siglo XVI. Son las burguesías de aquella época, pues las que originan el Estado, crean el Estado porque ellos lo requieren, para que sí, beneficiarse a través del Estado. Y ese enfoque, mira, es hasta ahora, es decir, el Estado no es del pueblo, sino es un estado de clase que llamamos nosotros los cientistas sociales. Y bueno, es un estado de clase porque le pertenece a las burguesías, en el caso del Ecuador, o a las oligarquías también del país, las que controlan la sociedad también. Entonces, en ese sentido, mira, el Estado es corrupto. O sea, por su misma naturaleza de ser Estado, pues así nació y así es. Porque además está ligado al capitalismo, al capital. Y el capital, por su misma naturaleza, es corrompible. Y te voy a decir cómo. Por ejemplo, eh, cuando el empresario o el capitalista, voy a poner más bien el nombre de capitalista más que empresario, pero el capitalista que es dueño de medios de producción, porque tiene la capacidad de compra de esos medios, tiene una masa de dinero pues inicial, entonces este señor puede comprar medios de producción y a la vez también puede comprar fuerza de trabajo vivo. La fuerza de trabajo vivo es el trabajador. Si el trabajador que hace un contrato eh, vende su fuerza de trabajo, bueno, y entra a trabajar a través de un papel firmado que se llama contrato. Y el ministerio, por ejemplo, lo que hace es justamente justificar y, según dice, regular eso, pero que en realidad el ministerio es parte del Estado, ¿sí? Está a favor del Estado y por lo tanto también de quien controla el Estado. Entonces, mira, tienes eso, pero el asunto es que el trabajador genera riqueza porque el trabajador necesita, mira, hay estudios que dicen que una persona necesitaría trabajar entre 3 a 4 horas en el día y con eso pues ya mira, no necesitaría trabajar más porque ya con eso salda su trabajo y no requiere más trabajo. Pero en el caso del capitalismo como sistema económico que tenemos, pues no es así, porque en cambio tú tienes que trabajar más tiempo. Trabajas 8 horas, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, pero en otras partes trabajas 10 horas, incluso hasta 12 horas diarias. Es decir, si haces un cálculo, es decir, necesitas 4 horas para trabajar normalmente y con eso tienes saldado el trabajo y tu paga también, entonces, ¿qué pasa con las 4 horas adicionales? Es decir, 4 horas más. ¿Quién se apropia de ese trabajo humano? Generalmente se apropia el dueño de la empresa. Es decir, ahí hay una apropiación ya del trabajo, es decir, de la energía humana, porque el trabajador es un humano completo, no es un humano solo de cuerpo, ni solo de brazos, ni de piernas, sino que es completo, es decir, es inteligente, es espiritual, es todo, un ser humano. Entonces, cuando trabaja, trabaja con todo su cuerpo y con todo su ser. Ese es el que genera, imagínate, un excedente económico, pero ¿quién se apropia de ese excedente económico? Se apropia alguien, ves que le hemos llamado capitalista. Entonces, el capitalista en realidad termina robando, y hay que decirlo así, robando un trabajo ajeno que no le pertenece, pero que esa es la fuente de riqueza, porque el trabajo es la fuente de riqueza de una sociedad. Y en el caso capitalista, es decir, el trabajo asalariado, trabajo por horas, es la fuente de riqueza del capitalista. Entonces, ¿cómo se llama eso? Pues robo. No hay que darle otro nombre, sino robo. Hay otros que llaman, bueno, dicen explotación del trabajo, correcto también. Imagínate. Entonces, ahí está lo malévolo del sistema. ¿Ves?
Por eso es que un empresario, cuanto más gente tiene trabajando para sí, pues tiene más riqueza, pues crea más riqueza, porque el trabajo es el que crea la riqueza, y el trabajo asalariado además. ¿Y quién se apropia de eso? Pues ya te digo. Entonces, ahí está lo malévolo de esta cosa. O sea, ¿y eso qué es? Eso es antiético. ¿Por qué es antiético? Porque la ética, a ver, entendida como principios que tiene, pues la ética parte del principio de la vida misma. Es decir, el ser humano vive, es un ser vivo. ¿Y vive para qué? Para ser feliz. Si no venimos al mundo para ser desgraciados, no, sino para ser felices. Entonces hay un principio de la vida en la ética. La ética es eso, defiende la vida, afirma la vida por sí mismo. Entonces cada vez que a alguien se le quita, se le roba, como es en el caso del trabajo humano, es decir, le estamos quitando algo de la vida, robándole algo de la vida, de su felicidad, porque además hay deshumanización ahí. Entonces, mira lo que significa eso. Eso es tremendo. Bueno, en todo caso, un poco así podría contestarte lo que tú estás preguntando. ¿Qué dicen, chicos? A ver, ¿cuántos hay conectados? 33 hay conectados aquí. 32. Bueno, vamos a continuar entonces con la clase. A ver, ¿qué hay de noticias antes de eso? A ver, Muchas bueno, gracias por hay un foro. algunas dudas. Sí, hay un foro que está abierto hasta el 16 de abril. Chequearán eso. Es la misma tarea que ya les había indicado. Entonces, para que participen en el foro. Sí. ¿Qué más hay como noticias? Bueno, no hay más noticias para recordarles, tal vez recordarles que los exámenes, de acuerdo a lo que dijo el vicerrector de la sede Quito, empezarán el 11 de mayo. Bueno, ahí veremos cómo trabajaremos un tipo de examen. Ya veremos eso. Eso como noticias. Bueno, voy a continuar con la explicación de la clase anterior. A ver, esto era sobre el origen del hombre y quedamos en el bipedismo. Vamos a ver. Listo. Bueno, miren, vamos entonces a retomar la explicación de la clase anterior. Estábamos ahí hablando del bipedismo en los homínidos. Hacia el final del Mioceno. Bueno, ahí les puse un cuadrito, pero casi no se ve. A ver, ¿cómo es esto? Ahí está. Ah, ya. Ahí se ve mejor. Miren, es para decir qué es el Mioceno, dónde se ubica el Mioceno, en qué época de la historia de la evolución humana y de la historia de este planeta, dónde se ubica el Mioceno. Estamos hablando más o menos entre los 23 millones. Ese cuadrito amarillo se lee de abajo hacia arriba, porque ustedes saben que la medición de los años, lo que hacen los arqueólogos, paleontólogos, es siempre desde millones de años hasta llegar al nacimiento de Cristo. Y de ahí para adelante, en cambio, empieza todo lo contrario, es decir, año 1, año 2, hasta el año 2020 que tenemos ahora. Es decir, un poco así se han puesto de acuerdo pues entre cientistas para un poco ir ubicando. Entonces, miren, el Mioceno, ustedes ven que está a 23,3 millones de años y va hasta el 7.246 millones de años. Ese sería el periodo que corresponde al Mioceno. Bien, entonces, hacia el final del Mioceno, 23,3 a 7.246 millones de años, el hábitat africano comienza a modificarse. Para ese entonces, África estaba cubierta de selvas tropicales. También hay que entender que lo que ahora es el desierto del Sahara, esa parte norte que es desértica del África, pues mira, eso estaba lleno de selvas tropicales e incluso vivían ahí los dinosaurios, etc. Cosa que ahora no es así.
Ahora lo único que hay es arena, polvo, y dentro de esa zona dicen que hay agua, por ejemplo, subterránea, y también existen petróleo, abundante petróleo. Por eso es que esas zonas son codiciadas. África estaba cubierta de selvas tropicales, diversos procesos tectónicos. Lo tectónico tiene que ver con el movimiento de la Tierra, junto con el aumento gradual de la temperatura global del planeta, condujeron a un clima seco tropical o estacional. Así proliferaron los espacios abiertos de bosques y sabanas. En este nuevo contexto, los homínidos debieron movilizarse más en búsqueda de alimentos. Lo obligan a bajarse del árbol y a ir a los llanos. Miren, en esta teoría también se habla de que el origen del hombre está en el África, entre Tanzania y Etiopía. Esas zonas son, es decir, entre el centro norte del África, se ubican estos países ahora, pues ahí estaría el origen del hombre. Y de ahí cruzaría más o menos a lo que es Libia, Egipto, y de Egipto continúa el proceso hasta lo que es ahora Irak, es decir, me refiero a los pueblos babilónicos, que es el centro o la cuna, como llamamos, de la civilización humana, Irak, hace 7.000 años antes de Cristo, donde ya van a formar urbanizaciones, es decir, son personas ya urbanas. Bueno, por eso es que Irak va a ser uno de los que contiene, un país que contiene muchas de las culturas, es decir, artefactos culturales de la humanidad, porque es un centro de cultura. De ahí que con la guerra que hizo el presidente Bush de los Estados Unidos en el año 2004, demolieron esa civilización, esa cultura de Irak. Por eso es grave también ese acontecimiento. Bueno, de todas maneras es para entender mejor cómo es que los homínidos se trasladan desde África hacia el norte, noreste más bien, y suben toda la zona que sería Medio Oriente, y después se empiezan a repartir por el Asia-Pacífico o también Euroasia. Euroasia significa Europa y el Asia. Bueno, y dicen que luego empezaron a venir hace como 50.000 años, por ejemplo, Enrique Dussel, un pensador latinoamericano, él dice que vinieron por el estrecho de Bering hace 50.000 años los primeros habitantes de este continente. Paul Rivedel habla de 100.000 años. Bueno, en todo caso no hay datos como exactos, pero más o menos hay un margen ahí, es decir, entre 50.000 y 100.000 años vienen por el estrecho de Bering, que son 20 kilómetros que separan entre Alaska y Rusia del norte. Bueno, y de ahí se trasladan hacia el sur. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano estamos hablando de entre 10.000 a 15.000 años de los primeros habitantes de estas zonas, que vienen por la zona de Caracas, Caracas, como llaman. Ahí hay un nombre, incluso se parece a lo que sería Caracas en Venezuela, pero es Caracas, es decir, esta zona de Bahía de Caracas, por donde empiezan a incursionar hacia adentro y luego van formando, por ejemplo, las culturas que conocemos tradicionales en el Ecuador, Machalilla, Valdivia, etcétera, y hacia el norte y hacia adentro también, por ejemplo, las culturas que ahora son la Sachi, la Chachi y la Quitucara en el caso de Quito, y que pertenecemos a ese pueblo también, entre otras. Bueno, y así sucesivamente podríamos contar en la historia. Interesantísimo eso. Bueno, entonces miren, regresando a la idea de los homínidos, bueno, estamos hablando en esta época. El primer como ser humano, estamos hablando de unos 3,2 millones de años. Adaptaciones del bipedismo. El bipedismo fue facilitado por una conjunción de adaptaciones. Bipedismo significa decir que se empezó el ser humano a enderezar, a ponerse en una posición erecta de una posición que estaba en 4, a enderezarse, a levantar su columna vertebral, a formar nuevas clavículas, ¿sí? Y luego enderezarse totalmente.
Pero ahí hay algunas razones, es decir, ¿por qué se explica el bipedismo? Por la pelvis corta y más ancha, por una columna vertebral curvada, dedo gordo del pie se vuelve paralelo al resto, es decir, el dedo gordo estaba como en el caso de los monos ahora, como hacia adentro, pero después se abre hacia afuera, entonces tenemos esa evolución. Mayor longitud de las extremidades inferiores, menor longitud de las extremidades superiores. Sobre todo, miren, aquí es importante esto de cómo se liberan los brazos del contacto con la tierra, porque liberar los brazos del contacto con la tierra hace que el ser humano tenga una independencia para poder utilizar las manos y los brazos en cualquier actividad que requiera este ser. De tal modo que eso fue una gran ventaja que le dio y nos ha dado hasta el día de hoy, porque con los brazos independientes podemos hacer todas las actividades que se requieren. Por ejemplo, desde a pintar, imagínense lo que significa pintar, es decir, una extrema delicadeza que requiere eso, qué sé yo, tocar el piano, tocar un instrumento, imagínense. Es decir, hacemos todo con los brazos y con las manos. Es decir, la independencia de brazos y manos hizo que el ser humano tuviera una revolución extremada en cuanto al ambiente y a la transformación misma ya del ambiente y de su entorno natural. Bueno, eso júntenle al tema cerebral, es decir, porque ahí también hay un desarrollo de la capacidad craneana, ¿sí? Y eso también va a ser otro elemento, pero sobre todo el tema de las manos. Hay un estudio de Federico Engels, por ejemplo, que él va a hablar justamente sobre esta autonomía de los brazos con respecto a la tierra. Ventajas del bipedismo. Aumenta el radio visual, permitiéndote otear. Otear significa mirar el horizonte en busca de árboles o depredadores. Es decir, estar parados nos da una mejor posibilidad de visibilidad. Es decir, no es lo mismo que estar, por ejemplo, puestos en 4 sobre el piso y mirar, no es lo mismo que estar parados y mirar desde arriba. Es decir, eso es el otear. Libera las manos de la función locomotriz, asumiendo funciones de manipulación y acarreo. Es decir, uno puede tomar, puede con las manos manipular, agarrar. Imagínense lo que significa la mano, el dedo gordo, el pulgar, es como una pinza que sirve para atrapar. La locomoción se vuelve mucho más eficaz enérgicamente a largo plazo. Ya podemos caminar mucho más rápido. Desventajas del bipedismo. Frena la velocidad, limita la agilidad, supone más dificultades en el parto al aumentar la capacidad craneana. Es decir, nuestra cabeza crece. Cuando nacemos, pues tenemos una cabeza más grande que el mismo cuerpo. El pulgar oponible. Los primeros homínidos habrían sido granívoros, o sea, comían granos. Y para obtener las semillas haría falta un órgano que funcionase como una pinza de precisión. Y ese órgano sería la mano con el pulgar oponible, característica que convierte a este dedo en el instrumento más valioso de la mano. Esa pinza es la clave que explica el porqué de que el hombre, a diferencia de cualquier otra especie, pueda fabricar, dominar la forma de la materia para plasmar a través de ella su pensamiento. Entonces, miren, ahí encontramos entonces por qué evoluciona el dedo pulgar que estaba hacia adentro y se hace hacia afuera, se extiende hacia afuera y permite un mayor deslizamiento de la mano con menores obstáculos para el agarrar, para el atrapar. El género homo. Homo significa en el latín, porque es una palabra latina, hombre. El tamaño del cerebro es la característica más notable del género humano, ¿sí? Es decir, cuanto más grande es nuestra capacidad craneana, mayores niveles hay de desarrollo neurológico, es decir, de las neuronas y conexión entre neuronas. Y mayor también es la complejidad también del cerebro, como también del cuerpo y de lo que se hace por medio del cerebro. Por ejemplo,
el hecho de volvernos espirituales. Hay cosas como el amor, por ejemplo, que son ya muy complejísimas. ¿Y cómo explicar eso por el desarrollo del cerebro? Hay ahora, por ejemplo, la ciencia neurolingüística que está trabajando el tema de las conexiones neuronales para entender por qué el ser humano es inteligente y cómo se da eso. Es decir, hay una conexión básicamente energética, porque nosotros los seres humanos somos energía, materia, energía, pero hay la energía que se da dentro del cerebro es a través de conexiones eléctricas, fundamentalmente. ¿Sí? Entonces, eso es el tema del cerebro. La mayor parte de miembros del género humano tienen tamaños cerebrales superiores a los 600 centímetros cúbicos. Eso significa centímetros cúbicos considerablemente mayores que los grandes antropoides. Los antropoides son antecesores del género Homo. A ver, aquí índice de encefalización, es decir, capacidad craneana. ¿Cómo es que fue evolucionando esa capacidad craneana para llegar a lo que fue el Homo sapiens sapiens que somos ahora nosotros? Para comparar el encéfalo de especies de tamaños diferentes, calculamos el peso encefálico que debería tener según su peso corporal y comparamos ese valor con su peso encefálico real. El índice entre valor esperado y el valor real se conoce como índice de encefalización. Encefalización es el acto, el efecto de volver más cefálico, es decir, mayor capacidad cerebral. Esa masa grisácea que tenemos dentro del cerebro, pues se vuelve mucho más grande, ¿sí? Y mucho más compleja también. Y el engrandecimiento de eso se le llama la encefalización. Algunas cualidades del cerebro humano, como particularidades más bien, los humanos tenemos un encéfalo 2,9 veces superior al tamaño del encéfalo esperado para un primate haplorhín que tuviera nuestro peso corporal. El cerebro presenta asimetrías, es decir, desigualdades entre los hemisferios cerebrales y el lóbulo frontal, que hace más complejo y de mayor tamaño. Miren, aquí yo creo que sería bueno, voy a hacer como un paréntesis para explicar el tema de los hemisferios cerebrales, porque creo que hay que sirva para educación. Mire, bueno, los científicos dicen que nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, izquierdo-derecho. Por ejemplo, ahí les pongo un autor. Los doctores, se me fue el nombre. Se iba a poner el autor, pero ya se me fue el nombre de esos. Son esposos norteamericanos que escribieron algún libro que se llamaba El poder de la mente humana. Bueno, ellos dicen que, es decir, al tener los dos cerebros, los dos hemisferios cerebrales, izquierdo-derecho, pues uno está compuesto por algunas glándulas y conexiones neuronales que tienen que ver con el aprendizaje de, por ejemplo, de la lógica, de las matemáticas, es decir, de todas estas áreas que generalmente estudiamos en la escuela, en el colegio y en la universidad. Y hay el otro hemisferio que en cambio está más relacionado con el arte, con la música, con la afectividad, etc. Y bueno, el problema es que ellos dicen que hay un desnivel, una asimetría, para usar la palabra que está ahí, entre el hemisferio derecho y el hemisferio cerebral izquierdo, en vista de que no está equilibrado. Porque la educación que nosotros recibimos generalmente es muy orientada hacia el análisis y hacia temas muy formales, lógicos, mientras que el otro hemisferio pues es descuidado y es decir, no se le para mucha bola porque más creemos que no es importante, como por ejemplo la música, el arte en general, el lenguaje, decir, actividades más afectivas. Y la escuela pues no le para bola a eso casi, porque dicen que no sirve. Entonces, miren, hay un desbalance entre estos dos hemisferios. Y digo educación porque creo que hay que recuperar el equilibrio cerebral
completo en su totalidad, es decir, entre estos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y estudiar, por ejemplo, más música o aprender más música o hacer más arte en todos los tipos de arte, porque hay una variedad de artes. Yo, por ejemplo, conozco 4, pero bueno, hay más tipos de artes y que podemos usar, digamos, eso para el desarrollo cerebral, dedicar mucho tiempo también al tema de la afectividad, es decir, a construir las relaciones afectivas, las relaciones entre los amigos, las amigas, los compañeros, las compañeras, por ser seres también esencialmente gregarios y sociales. Entonces, miren, hay un trabajo que hacer, porque la educación que nos da la universidad o nos da la escuela, pues es formal y no nos ayuda en estos otros aspectos. Por ejemplo, el tema del aprendizaje de los principios de la vida, lo aprendemos en la casa, ¿no? En la escuela. Por ejemplo, el principio de la vida misma, el amar a la vida, el afirmar la vida, etcétera. Eso lo aprendemos en casa y no tanto en la universidad ni en la escuela. Entonces, miren, esas son las asimetrías. Y me detuve un poco sobre esto para, a manera, digamos, de educar mejor. Pero entonces, el tema de los hemisferios, pues hay que trabajarlo más. Cierro el paréntesis. En la superficie cerebral podemos localizar regiones que participan en forma especializada en diferentes actividades físicas o cognitivas. El mayor tamaño del cerebro se relaciona con el desarrollo de las capacidades lingüísticas en los primeros homo. Esto de las capacidades lingüísticas fundamentalmente tiene que ver con el uso de códigos, el uso de símbolos. El lenguaje es básicamente eso, es decir, nosotros estamos llenos de simbologías, usamos la simbología para captar la realidad y expresar esa realidad. Y el ser humano, pues mire, desde sus tiempos primitivos, pues, usaba los símbolos para comunicarse mejor. Importancia del lóbulo frontal. Ahí ustedes en el dibujo pueden encontrar en la lámina que ven a la izquierda el lóbulo frontal. Miren, está de color azul. Sí, es un color azulado. Ahí pueden encontrar ese lóbulo frontal. A lo largo de la evolución humana, el lóbulo frontal ha crecido en tamaño absoluto y en relación al resto del cerebro. Además, su superficie se ha hecho más compleja, aumentando el número de surcos. El lóbulo frontal también se lo podría entender como el tercer ojo. El tercer ojo significa la capacidad que tenemos cerebral de mirar más allá de lo que nuestra vista nos permite, donde también el pensamiento es un aspecto muy importante, porque el pensamiento es como la velocidad de la luz. Es decir, usted puede imaginar, puede idear todo lo que quiera. Por eso es muy importante la imaginación, el hecho de crear, de decir, la parte creativa también, porque nos permite ver más allá de lo que a simple vista podemos ver. Por eso le llamamos tercer ojo. Pero básicamente el tercer ojo es la capacidad de visión, no visión del ojo, sino visión mental, ¿sí? Por eso es importante también en estudiar, adquirir, hacernos de una visión mucho más amplia de la vida, de la realidad por sí misma, porque la realidad es sumamente complejísima y no la podemos captar en todas las formas ni sentidos. De todas maneras, para eso es el conocimiento y adquirimos conocimiento. El lóbulo frontal es responsable de algunas capacidades cognitivas. Cognitiva quiere decir del conocimiento, exclusiva de los humanos. Entre otras, la de establecer la secuencia de movimientos del aparato fonador, o sea, de lo que hablamos, es fonador. El control de las emociones, si una emoción, por ejemplo, llorar. La concentración, en estos tiempos en que la concentración viene a menos, estamos más desconcentrados, entonces nos viene a bien también tratar de lograr y ejercitarse en esto de la concentración. La planificación, la anticipación, el control de la memoria, el uso mismo de la memoria. Bueno, aquí hay varios elementos que usa la psicología para trabajarlos. Importancia de la capacidad simbólica. Orígenes, a ver,
estudiando los moldes endocraneales, es decir, hacia adentro del cráneo, eso significa endocraneales, del hemisferio izquierdo, en el que reside la capacidad del lenguaje, se ha observado que hay dos zonas concretas que se van desarrollando progresivamente a partir del Australopithecus. El Australopithecus es un homínido de millones de años atrás. Las primeras muestras conocidas de arte figurativo datan de hace unos 30.000 años. Son fechas que muestran que el hombre ha adquirido la capacidad de pensamiento abstracto, es decir, la capacidad de pensar en algo sin necesidad de ningún estímulo externo que le impulsara a ello. Miren, 30.000 años, en realidad estamos dentro del último periodo de los seres humanos, que es el Homo sapiens sapiens, que yo les decía que va entre los 150.000 hasta ahora. Hay otros que hablan de 200.000 años hasta ahora, pero bueno, de todas maneras, yo me quedo con la cifra de 150.000 años para acá. Los homínidos llevaban mucho tiempo comunicándose entre sí, con gran eficiencia, pero siempre mediante signos cuyo significado lo fijaba el contexto. Por ejemplo, un grito en un momento dado podía ser la señal de iniciar un ataque conjunto a una presa o el indicio de algún peligro. Es decir, son la comunicación por señas. Momentos en la evolución del lenguaje. Gestos que van acompañados de gritos o interjecciones. Descripción oral de los objetos que le rodean. Designación de ideas mediante sonidos. Por ejemplo, los animales siguen usando todavía sonidos, gritos, para comunicarse entre sí. Sí se comunican a través de sonidos o también de gestos entre ellos. El lenguaje en relación con la cultura. La cultura surgió como consecuencia del lenguaje simbólico y la evolución de la humanidad, resultado de la evolución biológica. La evolución cultural comenzó en el mismo momento en que un primer homínido fue capaz de utilizar símbolos como la forma de expresión de sus ideas. Cultura, a ver, cultura hay tres significados que en la antropología se le da. Uno es que viene de agricultura, es decir, se cultivan las plantas. Ya, ese es un primer sentido de la cultura. Otro elemento es lo que se usó por largo tiempo en Europa, es decir, es el cultivo del cuerpo, el cultivo de la inteligencia a través de la educación. Entonces, una persona es culta porque ha ido a la educación, se educó formalmente incluso, y entonces es una persona educada. En ese sentido es culto. Entonces, esa es una segunda acepción de cultura. Y hay una tercera, que es la que usamos en la antropología fundamentalmente, cuando decimos qué es la cultura. La cultura la entendemos como la totalidad de la construcción que hace un ser humano de lo que vive, de las formas en cómo hace, de qué hace, en qué costumbres construye, actos, hábitos, la forma de organización de la sociedad. Es decir, en otras palabras, podríamos decir, es todo lo que el ser humano hace, crea con su trabajo, es cultura. De tal manera que la cultura viene a ser la segunda madre que nos recibe a este mundo después de nacer, y es la sociedad, y es al final la que nosotros mismos somos parte de eso y vamos construyendo a lo largo del tiempo. Por eso somos seres culturales. La cultura se aprende y se comparte. Se aprende todo lo que nos enseña y también se comparte, es decir, podemos transmitir a otros lo que también sabemos y hacemos. Ahora, si la cultura la aprendemos, quiere decir que también la podemos desaprender. Por eso es que es importante también entender qué es lo que deberíamos desaprender ahora en este mundo en el cual estamos viviendo, porque que no va bien, entonces hay que desaprender eso. La filología. Filología es el estudio de los lenguajes comparada, dice, en su estudio sobre las relaciones entre las diversas lenguas, no ha logrado encontrar ninguna lengua madre universal. Bueno, ahí hay debates también. Por ejemplo, Noam Chomsky, constructor, creador de la gramática generativa, él dice que en la base mismo
de los seres humanos existe un mismo código universal, es decir, tenemos todos un código innato de cómo comunicarnos entre todos los seres humanos. Lo que pasa es que en la sociedad, al vivir en otros lugares, entonces se va especificando eso, pero en la base mismo dice, hay siempre un código universal de todos los seres humanos. Bueno, son teorías también, de todas maneras, para seguirlas estudiando. El hombre como ser cultural. El hombre, a diferencia de los demás seres naturales, se relaciona con el medio ambiente no solo de forma natural, es decir, no solo realizando aquellas acciones que surgen de su naturaleza, de sus genes, sino también y sobre todo culturalmente, es decir, mediante acciones que aprende de los demás. O sea, nosotros aprendemos, adquirimos, somos lo que los otros hacen que también seamos. Entonces, eso es adquisición, eso es cultural. El proceso de humanización. El ser humano, a diferencia de las demás especies animales, ya no evoluciona en términos de selección de individuos, sino en términos de sociedad humana. Y en lugar de tender a diferenciarse en especies, se va integrando progresivamente en grupos sociales cada vez más amplios en virtud, no de la evolución orgánica, sino de la evolución cultural. Bueno, aquí yo creo que cabe hacer una breve aclaración. Hoy, los seres humanos, y hay teorías que dicen que, por ejemplo, como el liberalismo y el neoliberalismo, que es una tendencia ideológica económica, dicen que el núcleo de la sociedad es el individuo, que la célula de la sociedad es el individuo. Y eso es erróneo porque no es así, sino que la célula de la sociedad es la gens. Gens es un término para decir, es un grupo, es un grupo humano que se relaciona por sus cualidades de sangre, de parentesco, de tal modo que estamos hablando, digamos, de la familia. La familia es el núcleo de la sociedad por sí misma y no el individuo. El individuo es parte también del núcleo de la sociedad, que sería la familia. A eso se le llama gens, es decir, en el principio de toda sociedad mundial está la gens como núcleo mismo. Entonces no es el individuo el núcleo de la sociedad como predican estas teorías, el liberalismo, el neoliberalismo, y es falsa, por lo tanto. Si no podemos empezar desde ahí. Sin embargo, así es como se levanta también, por ejemplo, hoy la economía, algunas otras ciencias piensan que el núcleo de la sociedad es el individuo, es la persona solita, cosa que es un falso problema. Bien, entonces, hasta ahí hemos llegado un poco con el proceso de humanización. A ver, sobre esto quisiera también decir algo más. Hay un proceso de humanización, pero también puede existir de deshumanización. Deshumanización significa que el ser humano deja de ser humano, por ejemplo, cuando se degrada, cuando alguien lo degrada, cuando, decir, el ser humano en lugar de realizarse como ser, no logra eso, entonces se degrada, es decir, deja ese crecimiento humano. Y el crecimiento humano se da solamente por el contacto, por la sociabilidad, por la socialización, por la interrelación, por la interacción entre seres humanos. Por eso es fundamental los valores que uno puede crear y los principios, sobre todo. Yo prefiero hablar de principios y no de valores. Los principios que debemos cultivar son fundamentales para que sobreviva el ser humano. Por ejemplo, el primero que decía, el principio de la vida misma. La afirmación de la vida es un principio de humanización. Todo aquello que atenta contra el principio de la vida deshumaniza. Todo aquello que va en contra, por ejemplo, la violencia, en contra del ser humano, degrada y es un proceso de deshumanización. Todo aquel que explota, por ejemplo, a un trabajador o le roba, ¿sí?, el trabajo, degrada. Esa persona le sucede un proceso de deshumanización, de desagradación. Entonces,
hay principios que tenemos que cultivar. Ahí tenemos un principio. Otro principio es el de la factibilidad. El de la factibilidad, es decir, de aquello que podemos hacer. Es decir, los seres humanos tenemos necesidades, y ante esas necesidades buscamos resolver los problemas, y lo resolvemos a través de la factibilidad, aquello que podemos hacer para vivir. Por eso es que, en todo caso, podríamos decir que el principio de la vida implica que todo todo lo que hacemos es para vivir mejor. Es decir, lo que en Ecuador han llamado el buen vivir o el summa causa. Es decir, todo apunta hacia allá. Y todo lo que no apunta hacia allá, pues degrada al ser humano, porque lo deshumaniza. Bueno, en todo caso, ese es el proceso de humanización. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Profe, cuando Diga. hablamos de deshumanización, por ejemplo, basado como que en la Constitución dice que lo primordial para nosotros es como que el derecho a la vida, pero cuando este derecho, no sé, por ejemplo, un ladrón por robarnos nos mata y el ladrón no puede recibir la misma pena, el típico ojo por ojo, por decirlo así. Entonces, ahí se ve muy cuestionable el proceso de deshumanización, porque en realidad una persona muere, pero el otro no puede ser castigado de la misma manera. No sé en qué sentido puede ser con esto. Mira, No sé. claro, lo que pasa es que ahí hay que tener, hay que tener teoría, o sea, conocimiento para entender eso, porque si tú lo miras al ladrón solito, como el núcleo mismo, como te decía, de la sociedad solo, entonces, claro, es una visión esa falsa, porque la visión falsa es mirarlo a él solito. Y entonces, como es él solito, es un ladrón y bueno, y mata, entonces la pena también habría que hacer con él lo mismo, es decir, matarlo. Pero mira, esa es una falsa visión. En cambio, el problema de la sociedad es que la organización de la sociedad actual, y el ladrón es parte también de esa organización, como también de los demás. Entonces, el asunto es que primero hay que mirar a la sociedad en su conjunto, que somos seres gregarios, y como seres gregarios, pues somos parte de todo el engranaje mismo social. Es decir, nosotros producimos la sociedad, somos creadores de la sociedad. Y la sociedad en la cual vivimos nosotros es lo que te decía, tremendamente injusta, porque está desequilibrada, porque está jerarquizada en clases sociales. Es decir, alguien se apropia del dinero y otros no. El trabajador, por ejemplo, trabaja toda la vida y se mantiene igual. Y el que no trabaja, como puede ser el caso del ladrón, pues peor todavía, le va peor, porque no tiene un trabajo, es decir, no ha conseguido un trabajo, no ha creado tampoco un trabajo, pero es que es deber de la sociedad, es decir, mantener las relaciones, construir las relaciones y crear estructuras sociales que puedan facilitar lo común de todos. Entonces, pero nosotros, bueno, eso no es lo real en este rato. En este rato lo real es que vivimos en sociedades tremendamente jerárquicas, es decir, sumamente injustas. ¿Ves? Y lo injusto, ¿dónde empieza? En lo que te decía hace rato del tema del trabajo humano. El trabajo humano vivo que es apropiado por alguien y alguien genera entonces riqueza, que es el trabajador, y otro se apropia de esa riqueza, y así tenemos las diferencias abismales en la sociedad, de sociedades tremendamente desiguales. ¿Ves? Entonces ahí se genera, por supuesto, el ladrón también. Es decir, el ladrón no es fruto de él solito, ni solo culpa de su papá, su mamá. Es fruto de la sociedad. Es decir, los seres humanos creamos también al ladrón. ¿Ves? Y los seres humanos también justiciamos al ladrón. Ahora, el ladrón no es solamente el chico pobre o la persona pobre que tiene que sobrevivir y entonces no le queda más porque tiene hambre, tiene que ir a buscar pues para comer, porque es esencial comer para la vida, es decir, tiene que sobrevivir. Pero también tiene los otros ladrones, que son los de cuello blanco, los de cuello azul. ¿Ves? ¿Y dónde están esos? ¿Ves? Y a eso no les pasa absolutamente nada. Entonces tienes una sociedad tremendamente desequilibrada.
Y lo que tú dices, claro, las sociedades han hecho es ojo por ojo, diente por diente. Es decir, a ver, si él es ladrón, pues, entonces lo que hay que hacer es acabarlo. Pero al ladrón de abajo, porque el ladrón de arriba nada le pasa. ¿Te das cuenta? Es decir, ese es el tema de la sociedad. Si hay que mirarlo en su conjunto, todo en su conjunto, es decir, en una totalidad, para poder analizar, por ejemplo, el caso de este ladrón que tú planteas. El ladrón no es que surge porque él quiere, sino que es producido, es engendrado en la sociedad. Si la sociedad genera también, por ejemplo, hay un Bakunin, un filósofo ruso, él justamente él habla, dice que la delincuencia el crimen es generado en la sociedad. Es decir, se genera en la sociedad, porque la sociedad genera, es decir, nuestra sociedad genera todo lo que quieres. La sociedad genera delincuentes, pero también genera líderes. Por ejemplo, nosotros tenemos los líderes que nosotros mismos los forjamos, que nosotros mismos los queremos. Y de hecho, es así. Por ejemplo, ahora vendrán elecciones y seguramente la gente terminará votando por los mismos. O sea, somos producto de eso. O sea, la sociedad elige lo que quiere. Ya, los grandes liderazgos, por ejemplo, han nacido en sociedades mucho más, qué sé yo, educadas o en sociedades donde ha habido, la sociedad les permite, hay las condiciones como para que salgan ese tipo de liderazgos. También ha producido lo contrario, es decir, unos liderazgos fuertísimos pero negativos. Por ejemplo, el caso de Hitler, por decirte, en Alemania. Es decir, ¿eso qué es? La sociedad alemana parió, para decirte, ese tipo de dirigentes sociales. Qué sé yo, en Francia, perdón, en España, el franquismo, es decir, parió a Franco. En América, qué sé yo, en el año 73 parió a Pinochet, por decirte, y así te puedo seguir citando, es decir, qué es lo que la sociedad ha producido. Pero depende de las condiciones de existencia de su sociedad. Entonces, mira, la enseñanza creo que es que tenemos que aprender a mirar las cosas en su globalidad, en su totalidad, y no sueltas, porque el problema de la ciencia es esto de mirar las cosas sueltas, y ese es un falso problema. Y es de la ciencia, mira, no es solamente un tema de la gente común, sino es un tema científico. La ciencia aún sigue todavía mirando los problemas de manera muy autónoma, muy independiente. Por ejemplo, tú tienes las ciencias sociológicas. Dice el objeto de estudio de la ciencia sociológica es tal cosa, el hombre, perdón, la sociedad. Y bueno, y se encarga solo de eso. Aparece la ciencia económica y dice la ciencia económica se encarga del estudio de los recursos escasos. ¿Ves? Y solo se dedica a eso y se olvida de la sociología. Aparece el derecho, ciencia del derecho. La ciencia del derecho se ocupa solamente del estudio de las leyes y de las normas y nada más del Estado. Y se olvida de la sociología, y se olvida de la antropología y se olvida de la economía. Es decir, no articula. Por ejemplo, el político dice, ya, yo soy político, pero no estoy interesado en la economía. Y el agente económico dice, no, y a mí tampoco me interesa la política. Pero resulta, en la realidad no es así. La realidad resulta que el político y la economía, pues, están juntos y el que tiene control económico y es un agente económico, como puede ser la empresa, utiliza la política porque es el poder para poder llevar más plata al bolsillo, ¿ves? Porque crea la ley, crea la norma, usa el Estado, como te decía, ¿ves? Es decir, esa es la realidad, pero en la ciencia, en cambio, tenemos este problema. ¿Algo más? Y si no, pues vamos a ir, creo, cerrando también. Bien, chicos, entonces vamos a ir cerrando la clase. Profe, una pregunta. Dime. Disculpe, ¿y dónde se creó las primeras leyes? O sea, ¿en qué se basaron las constituciones para crear las leyes? A ver, mira, eso tiene una larga historia en Occidente sobre todo, porque, a ver, cuando yo digo Occidente, me refiero a los países que van a tener como origen el pensamiento griego para adelante. Ese pensamiento que los griegos en realidad ellos recibieron de
lo que se llama la región de Arabia. Arabia es todos los países musulmanes, islámicos, recibieron de ahí porque son los países más antes que los mismos griegos y que los mismos occidentales. Entonces, bueno, los griegos reciben herencia de esos países, pero los griegos van a desarrollar justamente el tema de las leyes, por ejemplo, con el imperio romano. El imperio romano es el primero que va a establecer el derecho romano. Y de hecho lo seguimos utilizando nosotros también, al derecho romano. Seguimos con ciertas, por ejemplo, te voy a dar solo un dato. Mira, en el derecho romano existía la tierra baldía. La tierra baldía es que no es habitada por nadie. Esa tierra es de nadie, ese es baldío. Mira, ese concepto, por ejemplo, aún hoy lo seguimos utilizando en las leyes ecuatorianas y en otras leyes del mundo, de que existen tierras baldías, cosa que no es cierto, porque ninguna tierra, ni en el pasado ni ahora, ha sido baldía, porque siempre estuvo habitada. ¿Ves? Y sin embargo, en la ley existe la tierra baldía. Y como es baldía, entonces hay que apropiarse. ¿Ves? Es lo que pasa, por ejemplo, con las tierras en la Amazonía ecuatoriana actualmente. El Estado dice, no, pues ahí hay tierras baldías, entonces vaya cualquiera y se apropia de esas tierras, ¿ves? Entonces el derecho ecuatoriano dice, apropiémonos y bueno, y le dan esas tierras a alguien para que se apropie, y son los colonos generalmente los que se apropian de las tierras, o ahora las empresas nacionales o las empresas transnacionales que están apropiándose de las tierras baldías, entre comillas, como ellos dicen, ¿ves? Te das cuenta, solo por darte un elemento del derecho romano, cómo se extendió y se extiende hasta ahora en las leyes. Pero bueno, el origen de la ley, básicamente, a ver, la que tenemos ahora, podríamos hablar del Imperio Romano, que es el primero que va a establecer leyes como las que nosotros conocemos, y además en constitución. Y después se va a extender eso pues a la práctica de todos los países en Occidente, es decir, Europa, y se va a trasladar eso a Estados Unidos y también se traslada a América Latina, en el caso nuestro con la conquista en primer lugar en 1492, y en el caso de Ecuador, pues ya con la creación del país en 1830 también se incorpora las leyes, las normas y además una constitución. Entonces, por ejemplo, en 1830 se configura una primera constitución del Ecuador, trabajada ahí por encargo que hizo Juan José Flores a unos notables que dijo, bueno, queremos redactar una constitución para que se nos rija en este país. Bueno, y ahí empieza, por ejemplo, el caso constitucional ecuatoriano hasta el día de hoy, a la última que tenemos, que fue la primera en la historia del Ecuador, que se hace más multitudinariamente, es decir, participa en general un buen porcentaje de la población. Nunca antes había sucedido eso. Por eso es interesante, por ejemplo, esta participación ahora. La Constitución es muy garantista, muy de derechos, aunque no se la practique, pero de todas maneras está ahí, y que tendríamos que hacer la vida a esta Constitución. Un poco así, rápidamente, para decirte el origen de la ley. Y la ley aparece con el Estado, es decir, se crea el Estado y se requiere de la ley. Entonces, Estado y ley, pues son dos hermanos gemelos, digamos, o de padre a hijo, podríamos decir. El padre es el Estado y el hijo viene a ser la ley. Es decir, la ley requiere del Estado para poder controlar, regular, y el Estado requiere de la ley para poder conseguir lo que el Estado se propone dentro de la sociedad. Y el Estado es parte de la sociedad. El Estado no es una parte de la sociedad. Esto que decíamos antes del ser humano que es social, entonces es parte de la sociedad. No es toda la sociedad. Por eso es que el Estado primero se puede entender como una relación. El Estado es una relación que establece con los seres humanos. Pero el Estado también es institución, ¿sí? Y el Estado también es legal, es ley. ¿Sí? Por ejemplo, el Estado de Derecho que se habla, el Estado de Derecho significa que el Estado se gobierna bajo la ley, bajo la norma, ¿sí? Y por eso se dice, vamos a vivir y estamos viviendo bajo el imperio de la ley, y hay que obedecer la ley. Ahora, claro, ahí uno empieza a preguntar, ¿sí? ¿Quién hace la ley? ¿Para quién es la ley? ¿Quién ejecuta la ley? ¿Ves? Bueno, y una serie de preguntas que hay que hacerles a los que estudian Derecho, y nosotros también tenemos que hacer, porque a veces
esas leyes generalmente son injustas, nunca justas, ¿ves? Y sin embargo las obedecemos. Por eso es que Mahatma Gandhi decía, cuando la ley es injusta hay que desobedecerla. Y yo creo profundamente en eso también. Cuando la ley es injusta hay que desobedecerla, pues no hay que obedecerla, porque entonces nos convertimos en cómplices de la ley y bueno, y al ser cómplices, pues tenemos el mismo error y la misma injusticia. Es decir, nos convertimos en cómplices a través de la ley de todo el resto. Gracias, Liz. Bueno, muy bien. Vamos a ir terminando entonces la clase. La próxima clase yo voy a topar asimismo otro tema relacionado no tanto con el origen del hombre, pero sí con el proceso de humanización. Y creo que es importante discutirlo un poco más esto, dado los acontecimientos que también tenemos ahora. Entonces, además quiero ligarlo a la ética, porque para mí la ética es fundamental. El problema del mundo es que carece de ética. Y el problema de la ética está en lo que dijimos, el sistema. Es decir, el sistema por su misma naturaleza es antiético, porque no apunta a la vida, no genera la vida, ni afirma la vida, sino todo lo contrario. Entonces ahí hay un problema del sistema mundial, el sistema capitalista, la forma en cómo está organizada la sociedad, pues está dentro de un sistema antiético por sí mismo, porque no afirma la vida humana ni la vida de la naturaleza, sino todo lo contrario. Entonces hay un problema de los seres humanos. Bueno, y la debacle que estamos viviendo, pues tiene que ver con eso también. O sea, nos está mostrando que hay un problema ético, fundamentalmente ético de la vida de los seres humanos en este momento. Y eso es lo que tenemos que superar, porque no podemos continuar por esa vía. Y esa es responsabilidad de nosotros, de las generaciones nuestras y de las que van a venir también. Pero hay que tener claro eso, porque si no, entonces lo que nos viene encima es lo que ya estamos viviendo y será peor, ¿sí? Yo pienso que será peor. Es decir, ahí sí estaríamos hablando de un holocausto, estaríamos hablando de apocalipsis en términos negativos. Empezamos esta clase así mismo conversando del Apocalipsis. El Apocalipsis, por ejemplo, del Evangelio, eh, resulta que es positivo porque ese Apocalipsis está lleno de esperanza. Es decir, si ustedes lo leen, van a ver que el Apocalipsis bíblico es la esperanza de una nueva forma de vida, de un nuevo reino, es el reino también de los pobres, que ya no serán pobres porque bueno, están viviendo en equilibrio y bajo justicia. Ese es el apocalipsis bíblico. Sin embargo, el apocalipsis que yo estoy diciendo en este momento es todo lo contrario, es decir, es un apocalipsis negativo porque está basado en la muerte. Y les digo porque hay estudios, miren, a ver, Joaquín de Fiore en la Edad Media ya habló de este apocalipsis. A ver, un autor ecuatoriano que trabaja mucho este tema es, por ejemplo, Alejandro Moriano en un libro que se llama El Apocalipsis Perpetuo, y él detalla con mucha información este tema del Apocalipsis Perpetuo, que en realidad viene a ser la guerra perpetua, es decir, estamos abocados a la guerra perpetua, así como viene trazado el camino, por lo menos desde los 5 siglos anteriores que hemos vivido. Y si son 5 siglos, pues no podemos continuar así. O sea, el cambio tiene que ser drástico, el cambio tiene que ser de otra manera de cómo vamos a vivir los seres humanos y de organización de la sociedad, de la economía, de la política, etc. Ya, ese es el reto. Si no hacemos nada, pues sencillamente nos queda lo otro, es decir, la autodestrucción humana. Bueno, y creo que nadie quiere eso tampoco. Así que jóvenes, ese es el reto, el gran reto que tenemos. Chicos, me despido entonces, nos veremos la próxima clase. Bueno, traigan novedades también para conversar y que nos sirvan para la vida. Y muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego.